honor a todos y todas que han defendido nuestra Constitución en abril de 1965. Aquellos defensores de la democracia de la República Dominicana. A luchar, soldado valiente, que empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria inmortal. Como hermanos de Duarte luchemos, que Yamella el grito encarnó. Si cual Sánchez al martirio iremos, venceremos como Luperón. No cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor. Y otra vez al traidor venceremos. Y otra vez al grosero invasor. ¡A luchar! ¡A luchar! 24 de abril, pero de 1965 se inició en territorio dominicano el levantamiento cívico-militar que dio origen a la guerra civil denominada Revolución de Abril. Los violentos acontecimientos que marcaron un periodo que se extendió hasta el 3 de septiembre del mismo año tuvieron su origen en el derrocamiento del gobierno presidido por el profesor Juan Bosch, ocurrido el 25 de septiembre de 1963, tras lo que se instaló en el poder el triunvirato que gobernó hasta verse obligado a renunciar al poder a inicios de la revolución. La guerra enfrentó al bando constitucionalista, que lideraba el coronel Francisco Alberto Camaño, que buscaba el retorno al poder de Juan Bosch y la Constitución de 1963, y al otro opositor que lideraba el general Elías Wessing y Wessing. El 24 de abril de 1965 se produce la rebelión en contra del gobierno del doctor Donald Reed Cabral en el campamento militar 16 de agosto, ubicado en la autopista Duarte, y el 27 de febrero en la margen oriental, lo que representó el punto de partida de la guerra civil. Irene Javier, El Mangú de la Mañana. Muy bien, aquí seguimos junto a ustedes en el Mangú de la Mañana. Samir, Diana, y la verdad que escuchar el relato de nuestra compañera Irene Javier nos conecta justamente con aquellos tiempos en el que la historia hoy nos recuerda, luego de 60 años de esa revolución de abril de 1965, como pues casi 3 meses de mucho heroísmo, pero sobre todo de combatir en pro de ideales muy marcados. Diana, Samir. Así es, definitivamente una fecha muy especial donde conmemoramos un hecho importante en la historia de nuestra República Dominicana, y como siempre el Mangú de la Mañana teniendo una producción importante, bonita, preparada para todos nuestros televidentes. Recibimos a nuestros invitados, doña Blanquita Hernández, que es de la casa. Bienvenida al Mangú de la Mañana. Gracias por la invitación. A usted. Y también tenemos por aquí a uno de los combatientes de esa revolución de abril que nos está acompañando en el día de hoy. Gala Melgarejo. Vamos a recibirle con un fuerte abrazo también de parte de nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está usted? Le habla Gala, José Melgarejo. Sí, lo Gala. mencionó Alex. Así es. Así es. José Una preguntita Melgarejo. para comenzar, y esta es para los dos. ¿Por qué se dice que la revolución de abril marcó un punto de inflexión en la historia democrática dominicana? Desde su punto de vista. El gobierno del profesor Juan Bosch fue el primer gobierno después de Trujillo libre, por elecciones libres, que esas elecciones fueron un 20 de diciembre de 1962. O sea que él no estuvo un año completo en el poder. En el caso suyo, Blanquita, yo quiero saber su experiencia, su testimonio como hija de una de las personas que tuvo una importancia también en este hecho. De un combatiente de los Uno de los combatientes. Sí. Bueno, la verdad es que se me aguan los ojos de pensarlo cuando recuerdo a mi mamá que el día que llegaron las tropas, al otro día de haber llegado las tropas americanas, pasó por mi casa, ella iba todos los días y ese día me dio como un abrazo más fuerte. Y también se despidió de otros familiares. Yo vivía con mis abuelos. Mi abuelo era en ese momento presidente de la Junta Central Electoral.
había sido en el gobierno de Bosch, presidente de la Junta Central Electoral, Francisco Antonio Hernández Jiménez. Entonces mi mamá, Josefina Ortiz Ariza, junto con José Daniel Ariza y Juan Ariza, su primo, y un grupo de personas que pertenecían al Movimiento Popular Dominicano, tenían en el patio de la casa a Máximo López Molina escondido, que era el presidente del MPD. Sí. ¿Qué pasó? Que cuando arrancó la revolución, ella se fue a pelear. Y que no la vimos más. Fue un evento realmente fuerte. Yo recuerdo cuando el 14 de junio quedaba en la esquina de mi casa, porque yo vivía en la calle Hostos y el 14 de junio estaba en la Hostos con Conde. Y yo estaba en el salón de belleza preparándome porque iba para unos 15 años. Cuando a las 2 de la tarde pasó un paquete de gente corriendo y empezaron a romper cosas en la calle y a tirar bombas. Y entonces mis abuelos me fueron a buscar al salón, que era justo casi frente a la casa de nosotros. Ven. Pero cuando el CEF ametralló, en mi casa se metieron balas. En mi casa se metieron balas por una ventana que había. Y se pegaron de la pared, que yo eso no lo olvido. Y yo estaba una jovencita, una muchachita. Aquello fue realmente impactante y traumático. Pero más traumático e impactante fue perder esos 2 seres queridos, que nunca más los volvimos a ver. Yo me enteré a los muchos años que una compañera que estaba con mi mamá me dice, ella cayó al lado mío en el puente, cuando el CEFA estaba disparando. Impactantes Wow. y justo traumáticos momentos vividos en el país en aquella época, doña Blanca. En el caso suyo, señor Melgarejo, ¿qué ideas de repente aportó el profesor Bosch para que tuviese, digamos que, la aceptación de tanta gente ante un país que vivía momentos difíciles? ¿Cómo recordamos aquel instante y cómo traemos a colación para esta nueva generación aquellos momentos? Esa aceptación del profesor Juan Bosch comenzó a gestarse en el pueblo dominicano mucho antes. Los últimos años de Trujillo había una represión rampante. Los muchachos jóvenes de esa época ya tenían el germen de la revolución. Yo fui parte del 14 de junio en el 59-60. Junto a Manolo y todo el equipo. Yo ¿verdad? estoy en casi todos los libros que se han escrito del 14 de junio. Estoy mencionado. Gala Melgarejo. Mi nombre era José Melgarejo. Yo era piloto en Dominicana de aviación en esa época. Y de ahí entonces comenzó la gestación. Cuando se elige al profesor Juan Bosch, respiramos la libertad. Había un sentimiento de una conformidad y de una seguridad colectiva. También eso prendió en mucha parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas. La gente está equivocada. Las Fuerzas Armadas estaban y están constituidas también por excelentes hombres, probos, con una condición humana, debido a las restricciones que hay, de que no pueden expresarse, opinar, ni votar. Todos esos sentimientos estaban y están todavía un poco reprimidos. Pero hay mucha gente. Hubieron algunos militares traviesos que hacían cosas que no debían, pero en su gran mayoría eran gente excelente. Y mientras más nosotros nos compenetrábamos con ellos, más nos dimos cuenta. Porque mismo Francis Camaño perteneció al ejército. Su padre, ¿quién era? El único teniente general que hubo durante la época de Trujillo, el general Camaño, que no era de la familia. Fernández Domínguez, también, hijo de Ludovino Fernández. Entonces, los líderes de la revolución primero fueron militares. De ahí salió. Ahora, ¿cómo se desencadena todo esto? Primero, la Secretaría de las Fuerzas Armadas en el año 2003 hizo un seminario bajo la dirección del
teniente general Soto Jiménez. Se llamó Seminario de la Guerra de Abril. Este es un libro de 550 páginas. En este libro se juntaron aquí en Santo Domingo los líderes, los principales actores de San Isidro y lo de Camaño. Aquí están todos recopilados qué era lo que hacía cada uno. Yo estoy ahí en la página 225. Mis funciones durante la Guerra de Abril, no estoy hablando del 14 de junio. Yo fui jefe de seguridad de Héctor Aristi. Actué también como traductor. Y fui el comandante de una policía bilingüe, casco amarillo, que estábamos patrullando todo el cordón y estábamos tratando de evitar los choques entre las tropas americanas y la gente de Camaño. Me inquieta, señor Melgarejo, al tiempo de escucharle, porque siempre que he entrevistado a historiadores o a personalidades que han vivido de manera directa, digamos que parte de la historia dominicana, me inquieta sobremanera el pensamiento, y Blanquita también, valga para usted la cuestionante, la pregunta, ¿cómo era la juventud de aquel tiempo, sobre todo para que esta generación entienda o asimile en comparación con los de hoy? Esa lucha impetuosa, pero sobre todo ese arraigo de nacionalismo y de libertad. Bueno, escúchame, que es parte militar. Y yo Muy bien, adelante. Está bien. Yo lo voy a decir. Fíjate, cuando uno al principio, en la parte norte de la ciudad, uno iba adelante con un fusil, tú tenías 3 o 2 personas más detrás de ti. Tú le preguntabas, ¿qué tú haces ahí? No, esperando si le dan un tiro para nosotros coger el fusil. Para que tú tengas idea, eso no se había visto. Sí. Pero vuelvo y te digo, las guerras civiles no las quiero ver más nunca, porque requieren de los mejores hombres de ambos bandos. Los que creen en algo, los que creen en una cosa, van a defenderlo. Yo, por ejemplo, tengo muy buen criterio de muchas de las personas que nosotros éramos opuestos en esa época. Eran militares profesionales que creían firmemente en lo que hacían. Ahora, algo que no se ha dicho todavía, y es una cuestión de lógica. En los 3 primeros días, la gente de Camaño tenía el control. Y también tenía el control en muchas partes del país. Y había un gran sentimiento, una gran simpatía entre todos los militares con el movimiento militar de sacar a la gente del triunvirato del medio. En el caso de la señora Hernández, igual también, doña Blanca, ¿cómo se vivió en aquel tiempo? Usted estaba muy joven, pero igual tenía amistades ligadas. Sí, por favor, concluya la idea para darle paso a doña Blanca. Déjame acabar. Entonces, ¿cuándo cambia eso? Cuando nos invaden los americanos. Ahora, ¿por qué piden que vengan a ayudarlos? Nadie que tenga una guerra o una partida de ajedrez ganada pide ayuda. Entonces se sentían desmoralizados la otra parte. No se sentían seguros. Y se aprovechó el momentum de la juventud, de todo. Y al uno ver los militares de la categoría de Camaño, Montejarache, la Chapel Díaz, toda gente valiosa, el pueblo se tiró por ahí. Pero finalmente también hay que reconocer que del otro lado había mucha gente valiosa. Diferentes puntos de vista, hay que respetarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Estar juntos siempre. Nosotros no podemos pelear entre nosotros, nunca jamás. Eso es democracia al final. Yo recuerdo que en esos tiempos, además, estaba la Unión Cívica Nacional. Viriato Fiallo. Viriato Fiallo, que es el abuelo de un compañero mío de estudio, que vivía muy cerca de mi casa, ahí frente al convento.
Y don Viriato fue víctima del dictador. Estuvo preso y opositor a Trujillo a rajatabla, la familia entera. Sin embargo, un sobrino de él, o primo, fue quien dirigió Radio San Isidro, apellido Máximo Fiallo, Sí. que yo lo conocí Sí. en el aeropuerto. Un hombre de extrema derecha, pero era un hombre serio. Porque tú no puedes decir que porque la gente esté en el otro bando, no es una gente seria. El archivo histórico de Radio Televisión Dominicana, la verdad que unas fílmicas impresionantes. José Melgarejo, doña Blanca Hernández, Samir, Diana, seguimos Sí, con ellos. Le tengo una pregunta de nuevo a doña Blanquita. Estas personas son de gran valor para nuestro país, todos estos héroes, ¿verdad?, que participaron, estos combatientes, pero voy a retomar de nuevo a su caso, porque tratándose de una mujer, sobre todo en aquella época, yo entiendo que de alguna manera hay un valor especial, porque son madres, muchas de ellas, porque dejan a sus hijos. Generalmente el hombre históricamente siempre ha estado en la calle, de alguna manera u otra, combatiendo por la familia, por proveer, pero en este caso para una madre, yo que soy madre también me imagino lo difícil que debió haber sido. Vamos a ver una imagen de la madre, de nuevo, por favor, de la madre de doña Blanquita, la señora Josefina Ortiz Ariza. Ahí la tenemos en pantalla, hermosísima. Pasa su alma también. Quiero saber para usted, como hija, como madre, qué se llevan sus hijas de doña Josefina? ¿Con qué se queda usted y qué le transmitió a sus hijas de ella? Bueno, yo les he transmitido la valentía, el arrojo, el no temerle a nada, enfrentar todas las situaciones de la mejor manera posible, con educación, con cortesía, pero enfrentar las situaciones que se presenten en la vida, porque los tiempos de ahora son muy distintos a los tiempos de antes. Antes, la gente no duraba casi tiempo en el poder. O sea, había muchas protestas. Inclusive después, en el año 1966, cuando vino el doctor Joaquín Balaguer a dirigir el país, Los famosos 12 seguían años. las protestas. Los famosos 12 años. Pero las protestas no fueron fáciles. Aquí hubo protestas que vinieron gente de fuera y que hicieron unos eventos artísticos donde importantes figuras del momento, internacionales que cantaban, se reunieron aquí y el pueblo entero fue ahí a la Máximo Gómez con 27 de febrero. Claro, los 7 días con el pueblo. 7 días con Exactamente. el pueblo. 66 al 78. ¿Cómo olvidar esos 12 años? Exactamente. Señor Melgarejo, Samir. Yo creo que quizás una de las cosas interesantes que podemos resaltar aquí es que ese momento de la historia hizo que se produjera una alianza de clases sociales, porque estaba la burguesía de alguna manera, pero también estaba la clase trabajadora, todas unidas con un mismo fin, ¿no? Cuéntanos un poco de ese proceso. Fíjate, esto fue espontáneo. El 24 de abril a la 1:30, José Francisco Peña Gómez hace la proclama. Se cogió preso al jefe de Estado Mayor del Ejército, Rivera Cuesta, creo que era. Sí, sí. No me acuerdo bien, excusen, hace 60 años de eso. Sí. Entonces, el pueblo se tiró a la calle, porque eso era un secreto a voces. Eso se estaba comunicando y hablando entre todos. Y ya había cosas raras. Sí, ¿qué pasó? Que hasta en los cuarteles militares aparecían pancartas, letreros, incitando a deponer al triunvirato de Donald Reed y a restituir a Juan Bosch. Es una de las pocas, si no la única revolución hecho armado que se ha hecho, que ha tomado vida para reponer un presidente constitucionalmente. A propósito de que mencionó a Peña Gómez, vamos a escuchar un poco de las palabras que él dirigió al pueblo en ese momento. Adelante. Acaban de ser impugnadas en la ciudad de Barahona debido a que se ha
revolucionario dominicano ha resuelto. Ahí estaba. Y la imagen de Peña justo detrás. Fueron casi 5 meses, señor Melgarejo, doña Blanca. ¿Qué pasó durante abril a septiembre de ese 1965? ¿Y cómo de repente concluye esto y se da paso a una propia experiencia que quizás ustedes no estaban totalmente de acuerdo con lo que continuó después? No, fíjate. Vamos a tomar lo que tú dices después que le dan el golpe de Estado a Juan Bosch. Hablo de esos 5 meses que vivieron de guerra cívico-militar. ¿Cómo se vivieron? Empecemos por ahí. Con una disconformidad, un disgusto colectivo que era transparente, se podía respirar. Nadie estaba de acuerdo con eso. Y la represión se hacía más intensa cada día. En el caso mío y de un compañero piloto, tan pronto dan el golpe de Estado, estábamos volando en Dominicana. Las dos primeras personas que fueron canceladas fue Manolo Lamarche y yo, José Melgarejo, inmediatamente, porque ya ellos tenían información de las actividades de uno. Entonces comenzó una represión y mientras más se reprimía, más el pueblo se envalentonaba. Tú no puedes estar todo el tiempo apretando la tuerca, porque se rompe todo. Y eso fue lo que pasó. La revolución, la explosión, se estaba esperando. Pero la estaban esperando los militares y los civiles. Ahora, fue comenzada por los militares. La dirección fue militar. Después se agregaron muchos partidos al movimiento. Pero fue un movimiento militar. Y entre los militares también de ambas partes no se quería que se peleara, sino que sellaron un acuerdo, pero no querían darle paso a Juan Bosch. Y ahí fue el tranque. ¿Qué pasa en los hogares? Porque escuchamos mucho de la historia, lo que sucede en las calles y los demás, pero a nivel del hogar, de la casa, las precariedades, la economía. Estuve leyendo unas anécdotas de falta de comida en la casa de ustedes, doña Blanquita, si nos pueden hablar Eso fue un asunto muy difícil. Sí. Fue un asunto muy difícil porque, por ejemplo, si tú querías comprar comida, tú necesitabas el dinero. Si tú necesitabas el dinero, tú tenías que producirlo. Entonces, en mi casa, el que producía el dinero era mi abuelo, porque yo vivía con mis abuelos paternos. Sí. Y él quedó sin trabajo, siendo el presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, en medio de la revolución, escapamos a las casas de sus hermanas en Santiago, sin ropa. Dijimos que íbamos a cruzar la Máximo Gómez para que las tropas nos dejaran pasar. Y fuimos metiendo cuentos, lamentablemente, en aquella época, para poder salir de la ciudad, por la carretera hasta llegar allá a Santiago. Porque las tropas intervencionistas tuvieron hasta el 66, ¿no? Sí. Hasta el 66. Tuvieron los americanos aquí. Y estaban por todas partes. Y eso reprimía mucho. Entonces la gente sin trabajo no producía. La gente tenía que acercarse a los familiares. En los pueblos la cosa estuvo más floja. Sí. Hay algo muy significativo. Por eso a mi abuelo le dio el infarto. Sí. Wow, por el estrés. El estrés de que, caramba, mi esposa, mi nieta. Sí. Y la propia impotencia Francisco también. Hernández Jiménez. Mira, en cuanto a la situación económica en general, dentro de lo que era el ámbito de revolucionario constitucionalista, estaban todos los bancos del país. Nosotros cuidábamos los bancos. Es posiblemente la única o una de las pocas revoluciones en el mundo donde uno tenga el control de los bancos y no se haya roto un banco, no se haya perdido un peso. Nosotros cuidábamos los bancos. Las joyerías que estaban en la calle El Conde. La joyería Prota. Olga Prota, sí, Di Carlo. Esas joyerías, habían unas que vendían armas. Se rompieron, se sacaron las armas y no se perdió un anillo. Esa era la mente que se tenía, ese era el sentimiento. Una de las pocas revoluciones que ha cuidado los bancos, que eso hay que decirlo, que no nos pueden acusar de que fueron a robar. Entonces nosotros teníamos todos los almacenes
estaban ahí adentro. ¿Qué hacían de fuera? Los propietarios de esos almacenes nos pedían permiso, vengan. Y se lo damos porque yo era el comandante de los puntos de chequeo. Saquen su cosa y distribúyanlo. Sí. Nunca no fue la idea, no fue el espíritu de los dirigentes, ¿entiendes? Tocarle a nada. Siempre hay un pelo en el sancoche, como dicen. Son casos aislados, pero todo fue hecho con un orden y una honestidad que no ha sido casi copiado en ningún otro país. No, definitivamente. Queremos que sepan que esa memoria histórica que ustedes nos han compartido acá en el Mangú de la Mañana, es interesante que los que nos siguen, los que nos acompañan, recuerden aquellos momentos que fueron duros para el país, pero sobre todo aquella frase un tanto, pues, que se menciona constantemente, el hecho de que el que no recuerda su historia está condenado a volver a repetirla. Así que les agradecemos al señor José Melgarejo, a doña Blanca Hernández, que bueno, es parte de la casa, pero igual también contando estas vivencias de su familia y de la suya propia, la verdad que nos llena de mucho heroísmo recordar todo eso y saber que contamos con ustedes, Samir, Diana. Es así, de verdad. Gracias por haber venido, por este tiempo tan valioso. Y yo pienso que es bueno, señores, recordar que la libertad se pierde de diferentes maneras. Así que debemos valorar lo que tenemos, honrar a nuestros héroes, a las personas que han luchado por nuestra libertad, por nuestra soberanía y seguir día tras día velando por ella. Así es. Vamos a una pausa comercial, volvemos con más en breve en este Mangú de la Mañana.